Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Verso, nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso, o nos condenan juntos, O o nos nos salvamos salvamos los los dos. dos. Tiene este amor las lánguidas blancuras de un lirio de San Juan y una insensata potencia de creación que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata. Robusto amor que en sus entrañas lleva el germen de la fuerza y el del fuego, y griego en la beldad odia y reprueba la veste indigna del amor del griego. Señora, el alma de la ley terrena despierta, rima en noche solitaria. Estos versos de amor, versos de pena, rimó otra vez, se irguió la pasionaria de amor al fin. Aunque la noche llegue a cerrar en sus pétalos la vida, no hay miedo ya de que en la sombra plegue su tallo audaz. La pasionaria erguida es tan bella, mi Carmen, es tan bella, que si el cielo, la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría. Este 28 de enero el pueblo cubano celebrará el aniversario 170 del natalicio de uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, José Julián Martí Pérez. Precisamente por eso hemos decidido dedicar esta emisión de hoy de Confluencia a la figura de nuestro apóstol. Y para ello recibimos ya en el estudio al primer invitado de la tarde, quien es precisamente un ferviente estudioso de la vida y la obra de nuestro héroe nacional y es además el vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí en Holguín. Estoy hablando nada más y nada menos que de Abilio Torres Batista. Abilio, buenas tardes y bienvenido a Confluencia. Buenas tardes, gracias. Abilio, me gustaría comenzar preguntándole cómo fue su primer acercamiento con el apóstol. Bueno, yo soy procedente de una familia campesina donde mi bisabuelo y mi abuelo fueron veteranos. Pero además mi padre y varios de mis tíos eran estudiosos de Martí, independientemente de que eran campesinos humildes, pero muy estudiosos de Martí. Ese es el primer acercamiento. Pero además yo tuve un maestro primario en mi escuela rural, José Manuel Heigel, que sentí una devoción muy grande por Martí, por Gómez, por Maceo, y eso lo completó luego en la Academia Stenger, Epifanio Stenger, un santiaguero que amaba muchísimo a Martí. De ahí después, bueno, pues fui creciendo, los jóvenes rebeldes, la juventud comunista, y así sucesivamente en la escuela me fui adueñando de eso. Pero ya en la Escuela Vocacional José Martí Pérez, ya formaba parte precisamente de la Sociedad Cultural José Martí, y ahí fue donde con más fuerza estudié a Martí. Y esa vocación suya por la obra y el pensamiento martiano se ha mantenido durante todos estos años, que comenzó desde pequeño, como usted me contaba, porque es que usted ha desarrollado muchísimas investigaciones relacionadas precisamente con la vida y la obra del apóstol. Sí. Me gustaría preguntarle entonces, ¿qué temáticas principales ha abordado en esas investigaciones? Que más resultados considero que he tenido es, en primer lugar, el por qué José Martí es el autor intelectual del Moncada. Ahí hicimos un trabajo y nos parece que nos quedó bastante bien. Trabajamos también Martí, el amor, la cultura en José Martí y también la presencia martiana en el sistema educacional cubano. Pero como vinicultor y martiano, pues también hemos hecho trabajo sobre José Martí y el vino. Este es el caso de donde nosotros tomamos los elementos esenciales porque Martí tuvo una cultura muy grande respecto al vino. Y algo que me parece muy interesante precisamente es que Holguín es la única provincia del país que cuenta con un club martiano de vinicultores, ¿es así? Sí, cómo no. El único club martiano que hay de los más de 30 que hay en el país, de la Coordinadora Nacional, es el nuestro,
donde todos los miembros de nuestro club somos al mismo tiempo miembros de la Sociedad Cultural José Martí. Porque es que Martí, precisamente en sus escritos, se encuentra cómo él llegó a conocer acerca de los vinos, cómo también se preocupó por el cultivo de la vid, de la uva, y escribió mucho, tuvo mucha relación también con los productores de vino y añoró mucho que no fuera solamente Europa la productora de uva y de vino, sino que también él quería que en la América eso ocurriera. En el año 1882 hay un planteamiento de él que nosotros recogemos precisamente ahí en Martí y el Vino, donde él dice que llegarán cientos de arados a Uruguay para poder empezar a cultivar la uva en América. Qué bien. Se escucha con cierta frecuencia que a Martí le decían Pepe Ginebra. Sin embargo, la bebida que él prefería era el vino y además la prefería y la consumía por motivos de salud, ¿verdad? Sí, mire, es un poco denigrante el hecho de llamar a José Martí como Pepe Ginebra. A nosotros eso, pues, de cierto modo nos indigna, pero forma parte de la incultura. Martí era un hombre que tenía muy delicado estado de salud, principalmente en el estómago. Y los vinos no podía utilizar alcohol. El alcohol lo rechazaba por su salud. Pero además de eso era un hombre también muy medido. Y el vino que más utilizaba era el vino Mariani, que era un vino de aquella época reconstituyente, que era el que a él le daba de verdad vigor, fuerza y le ayudaba a conservar la salud. Justamente con el vino Mariani pretendió el enemigo envenenarlo. En un momento, dos de origen cubano se prepararon en el año 1891 para envenenar a Martí. Es el único, por lo menos, caso que yo conozco de intento de envenenamiento a él, pero hubo una cosa muy linda cuando ocurrió eso, y es que cuando él se entrevistó, cuando conocieron quiénes fueron, en un cuarto se unió con ellos, habló con ellos, y cuando salieron de allí le dijo a la dueña de la casa, que era una mulata cubana, le dijo, no dudes algún día verlos luchando por la patria. Y efectivamente uno de ellos formó parte de una expedición y luchó por la independencia. Qué hermosa historia. Y en cuanto a su ámbito familiar, suele decirse también con regularidad que existía quizás cierta enemistad entre José Martí y su padre, así que me gustaría preguntarle cuánto hay de cierto en eso. Bueno, eso realmente es un poco complejo, el hecho de que nazca un hijo en Cuba precisamente de un español valenciano y de una canaria, es decir, no cubanos. Pero además Martí, desde muy pequeño, además ustedes saben cuáles eran las costumbres de los padres de antes, que los hijos siguieran su trayectoria y demás y demás. Pero, ¿qué pasa? Era el primogénito, era el varón, y Mariano lo quería siempre traer con él. Hay historia, cuando fue nombrado juez pedáneo en La Habana, él lo llevó consigo, que allí hay historias muy bonitas de eso. Pero pudo el padre determinar muy temprano, como a los 7 u 8 años de Martí, le dijo una frase más o menos así: no dudo que seas capaz de luchar por tu tierra. Ya, eso lo marcó. Bastante concluyente. Sí. Abilio, desde su experiencia como profesor e investigador, ¿cómo piensa usted que en la actualidad debería enseñarse la vida, la obra y el pensamiento de José Martí? Bueno, en ese sentido yo como pedagogo tengo una idea, y es la siguiente: más que enseñarse, hay que darlo a conocer. A Martí hay que darlo a conocer, porque es que enseñar es precisamente presentar, etcétera, pero es bueno que se saquen las conclusiones propias. Hay que presentar a Martí, hay que hacerlo ver, pero no como se pretendió en algunos momentos en la pseudo república, como llegaron inclusive hasta compararlo con un santo, lo llegaron a relacionar con Jesucristo. No de esa forma, sino un Martí vivo, un Martí hombre. Nosotros siempre, en este sentido, apreciamos mucho este libro que es El hombre Martí,
que nos da a Martí precisamente en esa idea como persona, no precisamente solo como patriota, como una cosa idealista. Antes de terminar, profesor, me gustaría preguntarle con qué frase martiana se identifica más usted y por qué. Bueno, yo realmente, muchas son las frases martianas que me agradan mucho, pero utilizo bastante esta que dice, voy a leer despacio: la madre del decoro, la sabia y la libertad, el mantenimiento de la república y el remedio de sus vicios, es sobre todo lo demás la propagación de la cultura. Porque yo considero que precisamente la cultura y su propagación es la base de todo lo más que nosotros podamos lograr. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado en esta tarde. Usted siga con nosotros en esta emisión especial de Confluencia. Llegó la noche y cuando un rayo blando alumbró mi dolor con luz de luna, supe que aún vives mi memoria amando. Oh, tenue luz, imagen de fortuna, y de repente con vigor que llamo resurrección, en súbitos placeres enciende el sol, recuerdo que te amo y siento en mí la vida de dos seres, mi pobre, mi muy bella todavía, nuestra pálida luz no se consume y esperamos llorando un mismo día, y aquella pobre flor tiene perfume. Tiene perfume. Lo anunciábamos en nuestras redes sociales que hoy vamos a estar conversando sobre la relación de Martí con la educación y también con la historia. Y por eso es un honor invitar hoy y compartir en nuestro set con el profesor Alexander Abreu, que es profesor de Historia de América y también decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín. Buenas tardes y bienvenido. Buenas profe. tardes, maestro. Me gustaría primero que me dijera, porque vamos a ir al grano, ¿por qué considera que algunos jóvenes hacen cierto rechazo hacia la figura de Martí? Mira, el tema rechazo quizás no sea todo lo acertado, porque a veces Sí. decimos rechazo a Martí. Yo creo que lo que hay es un profundo y quizás desconocimiento de algunos de los elementos esenciales de José Martí, el cual Abilio lo decía y creo que compartimos eso. Se ha mimetizado un poco la figura de José Martí a determinadas estructuras, el antiimperialismo, las denominadas facetas del pensamiento martiano. Y yo creo que hay que comenzar a buscar en el pensamiento de Martí. Hortensia Pichardo, en Lecturas para Niños, ella siempre decía que a Martí había que enseñarlo completo, no en parte, no en frase, no en consigna, no en contextualizarlo. Y el otro elemento que yo creo que más asusta no solo a los jóvenes, a quien se acerca a la obra de Martí, es encontrarse frente a un cúmulo de obras, de texto. A una cultura muy vasta. Muy vasta, y dio 27 tomos, ya van revisitándose como por 43 por el Centro de Estudios Martianos. Y usted dice, ¿en qué tiempo escribió? ¿Cómo me leo todo esto? ¿Cómo entiendo el contexto? Y como historiador te voy a decir algo, Martí tiene un lenguaje bien modernista, tendencia literaria de la que él fue o se considera fundador. Sí. Y entonces eso complejiza un poco muchas adjetivizaciones, pero hay un elemento en Martí que es básico. Para entender a Martí en esa conceptualización, mucha abstracción a la hora de analizar figuras, hechos, un pueblo, una nación, una cultura. Con Martí se da algo. Martí es un dominador de la historia, pero no se convierte en un historiador pleno porque ese no es su objetivo en el texto que escribe. Lo que sí queda claro, para entender a Martí hay que dominar la historia. Y entonces se necesitan muy buenos maestros de historia, yo creo, muy buenos maestros de español, de literatura, de las ciencias humanísticas en términos general, pero se necesitan muy buenos cubanos también,
para hacer llegar a Martí, porque cuando usted entra a Martí, esa es la experiencia que tenemos en todos los que hemos entrado por la obra de Martí, en un principio un poco de rechazo, de desconocimiento, después de asombro, después un poco de comprensión, hasta que te llegas a enamorar de ella para no salir de esa obra, de incorporarla. Esa es la savia del patriotismo cubano, José Martí. Por mucho que se discuta de patriotismo, yo creo que hay que acudir a él siempre. Hay que acudir y ese término no se impugna. A ese término patriotismo se asume. Está hablando de una arista de Martí, pero me gustaría que me dijera también, ¿cree que existen todavía zonas de vacío o que se deba profundizar más en otras? Sí, mira, a ver, Martí tiene una obra extensísima y se han hecho muchísimas tesis doctorales, se han escrito muchísimos libros, porque no es solo lo que escribió Martí, es todo lo que se ha escrito alrededor de Martí. Alrededor de Martí hubieron hombres que escribieron de él y sobre esos hombres se ha escrito, y Martí es parte meridiana de la vida de esos hombres. Yo creo que hay muchos hombres del siglo martiano, siglo XIX, en su segunda mitad, que hoy los conocemos, hablamos de su pensamiento, de su cultura, de sus polémicas, porque con quien polemizaron, con quien conversaron, con quien se acercaron fue a José Martí, y a ellos se llega a través de Martí. Entonces quizás si no hubiéramos tenido a Martí, quizás esos hombres hoy estuvieran más ensombrecidos todavía de la luz que irradian en el pensamiento, pero sí quedan espacios en la filosofía, en la antropología. Creo que el pensamiento pedagógico de Martí es de perenne búsqueda. Mira, usted puede buscar hasta en el pensamiento político de Martí, te vas a encontrar elementos. Mira, yo le digo a mis compañeros, medio en broma, pero muy en serio, si usted quiere hacer una tesis doctoral en ciencias pedagógicas, pregúntese aquella, es decir, busque en un problema. Nosotros que siempre estamos diseñando problemas de investigación para desarrollar alguna investigación en ese campo, Martí le escribe en 1882 una carta a Máximo Gómez donde le hace una pregunta que hoy no la hemos podido responder, que tiene que ver con el tema hasta de la emigración, y le dice cómo evitar que vayan tras ellos los que anhelan una libertad sin pagarla en su justo precio o porque están acomodados, más o menos así. Estoy parafraseándola. Y Martí está clarito, es decir, cómo evitar, aunque no vayan al campo independentista, que se vayan detrás del partido anexionista, que es lo que está diciendo Martí. Hoy es un reto que tenemos en el siglo XXI, 2023, iniciando, cómo evitar que vayan tras ellos. Me hablaba de Gómez y precisamente esa es una zona de vacío o que se debe profundizar aún más sobre ese vínculo de Gómez y Martí, que incluso previamente me decía que fue su protector. Bueno, mira, esta es una figura que hay que reverenciar y conocer en este país, porque, por todo lo que le dio a Cuba y por lo que significó para Martí y Martí para él en eso. Martí y Máximo Gómez no se conocen hasta el año 1884, pero Martí le ha escrito en el año 77 una carta que se cree no le llegó a Máximo Gómez, estaba dirigida a un general. En un libro que escribimos hace 3 años hicimos este análisis. Y después en el año 82 él le escribe una carta a Gómez donde le plantea cosas interesantes, incluso hasta de la formación de un futuro partido para aglutinar a las fuerzas independentistas, y hasta que en el año 84 se conocen. Pero es que Gómez fue el hombre que entendió mejor a Martí. Pudiéramos hablar muchísimo sobre esta relación que yo creo que no está agotada, pero la realidad es que cuando Martí cae el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, este anciano ya de 60 años, dirigiendo las tropas independentistas solo en su tienda de campaña, lo vieron casi llorar algún ayudante. Ramón Garrido, 16 años, que estuvo en Dos Ríos, que andaba con el diario José Martí, se lo entregó, dice que vio la lágrima de Gómez. Pero bueno, ese Gómez escribir en su diario, con calma, qué terrible guerra esta. Después de momentos de placer vienen momentos terribles. Ya nos falta el mejor de los compañeros y el alma de la revolución. Mire qué dos conceptos en un hombre que no se ponía a dar alabanzas ni a cualquiera. Sí. Es decir, el mejor de los compañeros y el alma de la revolución. Eso es Martí, el mejor de nuestros compañeros, y siempre va a ser el alma de la revolución. Profe, ¿y cuánto ayudan estas historias para hacer llegar a Martí, para humanizarlo un poco más? Precisamente eso es lo que hacen sus clases, para que los jóvenes lo toleren más y se incentiven por investigar y buscar a Martí. Es que Martí fue un hombre. Martí, por mucho que intentemos acercarnos a él, siempre nos vamos a encontrar con un hombre. Y no le puedes negar lo que hoy nosotros podemos definir como defectos, si es que lo tuvo, y no me toca juzgarlos a mí,
porque él mismo siempre lo dejó aclaradito. Uno mira a la luz y trata de evitar esas manchas, ¿no? Que por muchas que sea, siempre hay luz. Y entrar a la vida de Martí es entrar en zonas conflictivas también, en esa relación con su hijo, en esa relación con su esposa, con su madre, con su madre, que lo catalogó de un Cristo inútil, en casi igual que le dijo Ramón Roa, el abuelo de Raúl Roa, cuando él iba, renuncia a ella y va a la guerra de independencia. Es decir, ahí hay una relación, hay que leerse esa correspondencia rescatada por Adis Cupul y Froilán González, donde ellos describen, es decir, la correspondencia de Martí con su esposa, ese hijo del que él tiene una separación y por meses no sabe de él, y la madre, como madre al fin de Martí, lo regaña y le dice: hace 6 meses tu hijo no recibe, no puedo juzgar aquello, Martí está en Nueva York, la correspondencia tarda, no llega. Pero de que hubo preocupación y amor por ese hijo, lo indica que ese hijo vino a la Manigua, vino a las tropas de Calixto García, estuvo al lado de Ángel Guerra como artillero en la toma de Las Tunas, porque Ángel Guerra fue el de los que estuvo, Angelito, en Dos Ríos y estuvo cerca de Martí cuando cae. Es decir, es el hombre con el que, joven, usted no carga al machete. Es decir, es el que le lleva la noticia a Gómez: mataron a Martí. Por lo tanto, ese es el hijo de Martí, pero también es la esposa de Martí, Carmen Sayas Bazán, que tan malamente hemos juzgado, sí, la que en la República enarbola con un orgullo increíble el nombre de José Martí. Ese es el patriarca del pensamiento, ese es el corazón de la nación cubana, y eso lo sabía Carmen, y ante aquel hombre yo creo que Carmen sabía lo que implicaba salvar a Martí para el patriotismo cubano. Es algo muy importante. Sé que es un compromiso bastante difícil porque Martí tuvo una vasta obra, pero me gustaría que eligiera una frase o un texto de él y que me dijera por qué. Mira, uno se ha leído mucho los versos sencillos de Martí. Hay una literatura de Martí que usted la busca. Yo tengo esas frases de Martí que me llevo con misticismo así, de ir prediciendo más o menos que iba a vivir poco. Le dice a Enrique Estrázula en el 87: tengo 35 años y sé que voy a morir pronto. Le está escribiendo a Gómez, que sabe que no va a vivir mucho tiempo, a su madre se lo ha escrito, pero no puede perder un solo día, lo dice. No puede perder un solo día. Y uno puede buscar frases de ese tipo. Pero yo creo que en los versos sencillos hay una frase de un contenido social y político extraordinario que yo creo que los cubanos sí nos la tenemos que aprender todos los días. Y es esa de: yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Yo creo que asumir eso del por qué. Mire, porque la esclavitud no solo es la del negro africano injustamente traído, exportado e importado a esta tierra para trabajar en los cañaverales, producir el azúcar y marcar una identidad como después en el ajiaco cubano. Esa esclavitud también nos viene hasta de las formas en que nosotros podamos asumir o no culturas extranjerizantes. Esa esclavitud es la defensa permanente que uno tiene. Yo digo, la comprensión del fenómeno de la esclavitud, como dice Martí, que es la gran pena del mundo, también viene de pensar que en otras tierras podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Eso también tiene que ver con la relación de nuestra identidad, de nuestro patriotismo. Ahí. Y esa es la que yo más me cargo desde pequeño, siempre la he estado ahí. Una excelente frase de Martí, como tantas otras. Profe, gracias por acompañarnos hoy. Me quedo con deseos de hablar sobre mucho más, pero seguro que en próximas emisiones los estaremos invitando también. Ojalá pudiéramos clonar a profesores como usted y como otros, que enseñan a Martí desde la pasión, desde el alma y desde estudiar e investigar, no solo quedarse en lo somero, que por eso es que algunas personas, como decía, no se adentran en nuestro apóstol. Desde aquí, desde Confluencia, hoy lo estamos homenajeando. Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de guarda. Despacio la tendería, callado la besaría. Por sobre la oreja fina baja lujoso el cabello,
lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. Mucho, señora, daría. Hoy, además de dialogar con nuestros entrevistados, les hemos compartido también pinturas de importantes artistas cubanos. Y es que Eduardo Abela, René Portocarrero, Servando Cabrera, Wilfredo Lam, Carlos Enríquez y Cosme Proenza son apenas algunos de los muchísimos que han encontrado inspiración en la figura de nuestro apóstol. Iris, también les hemos mostrado en videos por qué se considera a José Martí como el poeta de Cuba más musicalizado, que textos han sido musicalizados de él por diferentes artistas e intérpretes como Sindo Garay, Sara González, Pablo Milanés y también a Agnié Garcés y a Mauri Pérez, como podíamos ver. Así es, Bernardo, y es que a 170 años de su nacimiento, José Martí se erige aún como un asidero espiritual y también como un hombre de todos los tiempos. Por ello, más que estudiar e investigar a Martí solamente y quedarse en los someros, debemos tener un compromiso para poder llegar a él desde la historia y también desde la cultura. Una recomendación que le hacemos hoy desde aquí, desde Confluencia.